Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, después de esto, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al telonio y le dijo: «Sígueme». Y dejadas todas las cosas, se levantó y le siguió. Leví preparó en su casa un gran banquete para él. Había un gran número de publicanos y de otros que le acompañaban a la mesa, y los fariseos y sus escribas empezaron a murmurar y a decir a los discípulos de Jesús: «¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Y respondiendo Jesús les dijo: «No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a la penitencia». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Precisamente hoy, Jesús, nos invitas a vivir en este camino y tiempo especial de gracia a través de las obras penitenciarias del ayuno, de la penitencia, de la limosna, a rasgar nuestros corazones con el sentido propio de la Cuaresma, del arrepentimiento, de la reconciliación. Ayúdame, Jesús, a considerar con frecuencia el amor que me tienes, a considerar estas palabras de la Escritura Santa: «Me amó y se entregó por mí». Jesús, tú no vienes a buscar a los justos, me vienes a buscar a mí, pecador. Pecador me concibió mi madre. Podríamos pensar razonablemente que Mateo, por la posición social y económica que ocupaba, podía costearse un médico en caso de que lo requiriera. De hecho, el Evangelio nos dice que, después de haber encontrado a Jesús, preparó en su casa un gran banquete para él. Solo las personas pudientes en aquel tiempo podían permitirse un gasto como aquel. Como nosotros, Jesús, cuando vienes en la comunión con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma, con tu dignidad, nosotros siendo indignos del todo para recibir este gran regalo, que eres tú mismo, tu presencia sacramental en nuestro corazón, en nuestra alma. ¿Cómo me preparo, Señor, yo interiormente para poder recibirte en gracia de Dios de la mejor manera posible, con la mejor preparación posible, para recibirte y actuar en tu nombre? Pero Mateo, aunque hubiera dispuesto todas sus riquezas para tratar de curar su corazón, no lo hubiera logrado jamás. No por falta de dinero, sino porque la dolencia de su corazón no era física, sino espiritual. La misericordia de Dios es gratuita. El perdón, como el amor, no se puede comprar. Sí se puede conseguir el silencio, incluso el olvido, pero el perdón no. La Cuaresma es un tiempo de reconciliación con Dios y por Dios, de reconciliación y de perdón con el hermano. En esta sociedad que grita a veces ni olvido ni perdón, equiparación, como escuchaba hace un tiempo en una concentración en mi ciudad natal. Dios no nos pone un precio para alcanzar su perdón, pero sí marca una condición: el arrepentimiento. Aunque ni siquiera este ha de ser perfecto, como vemos en la parábola del hijo pródigo. Basta un deseo de volver y un primer paso para emprender el camino a casa.
En este tiempo de Cuaresma la Iglesia nos invita a la conversión, a volver a casa, a emprender el camino de vuelta a Dios, a darse la vuelta, a dejar todas las cosas y ponerse en camino. Los santos nos han enseñado que este camino de vuelta a casa se recorre muchas veces a lo largo de la vida, de hecho incluso muchas veces al día. La llamada a la conversión es continua, igual que el anhelo profundo de felicidad y donación que late en el fondo de nuestro corazón. Precisamente hoy celebraríamos la conmemoración de los santos pastorcitos de Fátima, Francisco y Jacinta Marto. Precisamente en este tiempo de Cuaresma, de conversión, la misma llamada de conversión que nos hacía la Santísima Virgen a través de estos pastorcitos para consolar al buen Dios. Que nuestro ayuno, nuestra limosna y nuestra penitencia, nuestra oración, sean medios para acercarnos cada día más a este corazón misericordioso que se da, que se gasta por cada uno de nosotros. Que nosotros, como Francisco y Jacinta, podamos ofrecer todas aquellas contradicciones, todas aquellas dificultades, incluso la persecución, la incomprensión, para unirlos a los padecimientos de Cristo. Señor, ayúdame en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo de preparación, a vivir el ayuno como tu ayuno, la oración como tu oración y la limosna como tu limosna, puesto que ya no vivimos nosotros, eres Cristo, tú, Señor, que vives en nosotros, a partir de nosotros. Tu voluntad se realiza a través de la nuestra. Tu querer divino, Señor, a través de nuestro pobre querer. Te pedimos, Señor, en este tiempo de preparación para el mayor misterio de redención, de gracia, de toda la historia de la salvación, de tu historia, de la historia de este mundo necio que ha girado la espalda al buen Dios, con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que tengamos muy en cuenta estos días cuando escuchábamos la primera lectura, la segunda lectura de San Pablo, cuando decía, reconciliaos con Dios. Nos hemos reconciliado con Dios y reconciliar con los demás. Que damos este perdón, que hagamos el mal en abundancia de bien, que esta oración, que este renunciar a las cosas buenas de la vida, cosas, creación de Dios, sepamos ahuyentar toda sombra de pecado, ahuyentar toda iniciativa del maligno, ahuyentar, Señor, porque eres tú quien obras en mí toda codicia, toda vanagloria, todo deseo desmesurado de vanagloria. Oh buen Jesús, queremos ser tu Cirineo. Oh buen Jesús, que acudamos con sencillez, con pobreza de corazón, al sacramento de la misericordia, de la penitencia, y que le mostremos con sencillez al Señor nuestras heridas para que las cure. Asimismo, nos ayudará a continuar más ligeros y gozosos por este camino de la vida. Oh buen Jesús, ayúdame a considerar con frecuencia mi miseria. Ayúdame, Señor, cuando tantas veces pueda durante el día rezar, unirme en ti, por ti y contigo, en tu voluntad divina, en tu querer divino. Ayúdame, Señor, a poder reparar
a poder mostrar este amor insondable que tienes con cada uno de tus hijos. Ayúdame, Señor, a no poner en mis labios un no por respuesta. En la entraña de todo pecado late una orgullosa actitud rebelde, el eco de aquella complacencia con que acogieron nuestros primeros padres la sugestión del enemigo. Seréis como dioses, y esa rebeldía se presenta bajo 1000 formas. Rompamos sus ataduras y arrojemos lejos de nosotros su yugo. El pecado se dirige contra Dios, desconoce su autoridad soberana, le niega su absoluto derecho y cierra los oídos a las invitaciones de su bondad. Es duro leer también en los santos evangelios la pregunta de Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús que se llama Cristo? Es más penoso oír la respuesta: a Barrabás. Y más terrible todavía darme cuenta de que muchas veces al apartarme del camino he dicho también a Barrabás y he añadido: ¿a Cristo? Crucifígeme eum, crucifícalo. Pensemos ahora en nuestros pecados, pidiendo al Señor humildemente dolor de corazón. La penitencia también es este dolor de amor, pero no un dolor de «Jo, Señor, he fallado». «Jo, Señor, me cachis, he vuelto a separarme del camino», como si se tratase de una meta personal. Que sea un dolor de amor, de contrición. «Jesús, te he ofendido. He vuelto a poner en mis labios a Barrabás. He vuelto a poner en mis labios crucifícalo». Ayúdame, Jesús, a tener y crecer en este dolor de amor, en esta reparación de las almas pequeñas. Te pedimos humildemente, Señor, en el día de hoy, dolor de corazón, que en la oración, que la liturgia pone en nuestros labios, sepamos decirle: Dios Todopoderoso y Eterno, mira compasivo nuestra debilidad y extiende sobre nosotros tu mano protectora. Porque la mayor desgracia para el hombre es el pecado mortal, la ofensa a Dios, deliberada y consentida, en materia grave, que trae consigo la pérdida de la gracia santificante, de las virtudes y los dones, los méritos pasados y de la herencia del cielo. Jesús, que no tenga vergüenza de mostrar mis heridas, de mostrar mi flaqueza. Podemos encontrar de nuestra parte a nuestra Madre Santísima, ella que es libre de pecado, libre de mancha, de pecado. San Bernardo advierte que ninguno desprecie estas culpas ni las tenga en poco, porque es imposible ir al cielo con ellas, imposible es que se limpien sino en Cristo y por Cristo. Ninguno, repito, se duerma con una seguridad peligrosa, dejando que su corazón busque palabras orgullosas y engañosas con que excusarse de sus pecados, puesto que si el Señor nos las lava, no tendremos parte con Él, mas tampoco debemos estar angustiados por ellas. Él las perdonará fácilmente y aun gustosamente si nosotros las reconocemos. Pidamos, pues, al Señor, también por la intercesión de estos santos pastorcitos, estos santos siervos de Dios, Jacinta y Francisco, la sensibilidad que precisamos para darnos cuenta de la malicia del pecado, cualquiera que sea, venial, para considerarlo como enemigo de la vida interior y procurar evitarlo con la gracia de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores y alcánzanos el temor santo de pecar.
fruto de un amor sincero y profundo. Del libro del cielo, julio, día 10 de 1900. En el libro del cielo, la pequeña alma de la divina voluntad, la venerable Luisa Picarreta, nos expone la diferencia entre vivir para Dios y vivir en Dios, encontrándome en la misma confusión, como un relámpago se ha hecho ver y me ha hecho entender que no había escrito todo lo que me había dicho ayer. Esto es, que el alma no solo debe vivir para Dios, sino en Dios. Entonces el bendito Jesús me repitió la diferencia que hay entre el vivir para Dios y el vivir en Dios, diciéndome, en el vivir para Dios el alma puede estar sujeta a las turbaciones, a las amarguras, a ser inconstante, a sentir el peso de las pasiones, a mezclarse en las cosas terrenas. Pero en el vivir en Dios no, todo es diferente, porque la cosa principal para hacer que una persona puede entrar a habitar en otra persona es dejar todo lo que es suyo, esto es, despojarse de todo, dejar las propias pasiones, una palabra, dejar todo para encontrar todo en Dios. Ahora, cuando el alma no solo se ha despojado, sino se ha reducido muy bien, entonces podrá encontrar por la puerta estrecha de mi corazón a vivir en mí. Podrá entrar mi modo y de mi misma vida, porque si bien mi corazón es grandísimo, tanto que no hay término a sus confines, la puerta es estrechísima y solo puede entrar quien está despojado de todo. Y esto con razón, porque siendo Dios Santísimo no admitiría jamás a vivir en mí alguien que fuese extraño a mi santidad. Por eso, hija mía, busca vivir en mí y poseerás el paraíso anticipado. ¿Quién puede decir cuánto comprendía sobre este vivir en Dios? Pero después ha desaparecido y he quedado en mi mismo estado. Jesús, segunda persona de la Trinidad encarnada, vino a este mundo buscando a su criatura. Su finalidad, reintegrar al hombre al punto de origen. Él tiene que saldar la deuda de cada uno de nosotros para resarcir al Padre de la gloria y el amor que le hemos defraudado, y rehacer los actos mal hechos de todas las criaturas. Por esto, es que tiene que hacer y sufrir más por aquellas almas que más se han apartado de él. Conseguir que el hombre viva para Dios se ve sujeto a los avatares de la voluntad humana. Es por esto que continuamente la criatura mezcla lo humano con lo de Dios, y su santidad es menor, y el sufrimiento de Jesús es mayor, pues nunca deja de alejarse. Es un continuo ir y venir, acercarse y alejarse, por lo que nunca cesan las reparaciones, los actos para rehacer los actos de las criaturas. En la divina voluntad, la criatura vive en Dios, y para lograr esto, el alma debe renunciar totalmente a los actos de voluntad humana, sin la unión con la divina. Cuando el alma no solo se ha despojado, sino que se ha reducido totalmente, en ese momento podrá entrar por la puerta estrecha del corazón de Jesús y llegará a vivir en él con su misma vida.
O sea que esto es lo que podemos considerar como vivir en Dios. Ahora, sin embargo, para formar totalmente la vida uniformada a la de Jesús, se necesita no solo el desapego de todo lo vivido hasta ese momento, ¿no? Sino que es necesario transformar todo lo que la criatura ha hecho anteriormente, transformarlo en vida de Jesús. Y esta transformación debe ser llevada a cabo por la misma divina voluntad. Oigamos a Jesús que nos comunica el cómo se logra esto. Esto es en la lectura del libro 34, la lectura 14, en donde nos dice: escúchame, préstame atención. Quiero decirte el acto más bello, más tierno y de amor intenso de mi fiat. Tú debes saber que todos los actos, pensamientos, palabras, pasados, presentes y futuros, están todos presentes ante el ente supremo. Así que la criatura no existía aún en el tiempo y sus actos brillaban ante nosotros. ¿Y por qué esto? Porque el acto primero de la criatura lo hace mi fiat. No hay pensamiento, palabra, obra que mi fiat no inicie. Se puede decir que primero está formada en Dios, con todos sus actos, y después la sacamos a la luz del día. Esto es exactamente la forma como Él nos ha creado. Primero crea todos nuestros actos. Nos dice que los conoce todos, porque Él tenía que ser actor y espectador de cada uno de ellos. Así que todo lo nuestro está creado desde toda la eternidad. Y para pagarle al Padre, para darle al Padre la gloria, el honor, el amor que todos deberíamos de darle. Ahora, una vez que la criatura sale a la luz del día, en ese momento ya la criatura es dotada con todos estos actos. Y en ese momento, cuando la criatura, haciendo su voluntad, se separa de los actos divinos, pero eso no puede destruir que la vida de sus actos haya tenido por principio el fiat. Todos eran propiedad suya, pero que tomando sobre ella los derechos, ha cambiado en humanos los actos divinos. Ahora, si el hombre desconoce quién ha dado la vida a sus actos, el querer divino no desconoce sus actos. Así que, le dice Jesús a Luisa, escucha el exceso más grande del amor de mi querer. En cuanto la criatura se decide con firmeza inmutable a querer vivir de mi voluntad, haciéndola reinar y dominar en ella, nuestra bondad infinita es tanta, nuestro amor, que no sabe resistir a una decisión verdadera de la criatura, mucho más, que no quiere ver actos disímiles de los nuestros en ella, escucha lo que hace. Cubre todo lo que ha hecho hasta entonces con mi voluntad. Los modela, los transforma en su luz, de modo que ve que con el prodigio de su amor transformante todo es voluntad suya en la criatura, y con amor todo divino continúa formando su vida y sus actos en la criatura. ¿No es esto un amor excesivo y asombroso de mi querer? Y al mismo tiempo para hacer decidir a todos, incluso a los más ingratos, a hacer vivir mi voluntad en ella, conociendo que quiere poner todo a un lado y cubrir y suplir a lo que le falta de mi voluntad en ellos. Esto es realmente un amor increíble. O sea, se extiende a todo el pasado, a todos los actos de la criatura anteriores,
y los transforma, pone en ellos la vida divina, vuelve a poner en marcha esos actos que había creado desde toda la eternidad y sella esos actos en los actos de la criatura que ha hecho separado de la divina voluntad. Ahora, como la criatura ya hizo el acto firme de renuncia a lo suyo, entonces lo que sucede es que Jesús, que tomó todos nuestros actos y los llevó al martirio, los llevó a la cruz, los puso en la cruz y los llevó a la muerte, ahí queda sellada la muerte de todo aquello que la criatura había hecho con anterioridad, y en ese momento ya queda un vacío, queda un espacio en la vida de la criatura donde el fiat divino puede depositar todos los actos que habían sido creados por él antes de crear al hombre. Esto dice también que nuestra voluntad quiere reinar en medio de las criaturas, que no quiere poner atención a nada, ni a lo que les falta, queriéndoles dar no como paga que va buscando si lo merece o no, sino como un don gratuito de nuestra gran liberalidad y como cumplimiento de nuestra misma voluntad. Y el cumplir nuestra voluntad para nosotros es todo. Esta es la transformación que se obró en Leví, quien es conocido ahora como Mateo, San Mateo. Este es el punto, el llamado de Jesús, la palabra de Jesús logra esa transformación en él, pero ya debe haber habido un movimiento de conversión de él, ya debe haber habido un movimiento de hastío de su vida sin Dios, y en ese vacío es en donde actúa la palabra de Jesús, y donde ahora Mateo, con su decisión de acercarse, de vivir en Dios y para Dios, ahí se pone la palabra de Jesús, esa invitación que le hace, ven y sígueme, y es en donde él logra la transformación de su vida completa de un publicano, de un recaudador de impuestos, a un apóstol de Jesús, a un evangelista de Jesús.